que el señor Fujimori no ha cometido ningún delito de lesa humanidad. Vamos a estar acompañados por el abogado Elio Riera. Él es abogado de todo el mundo, ¿ah? Yo les voy diciendo. Es abogado de los hermanos Cordero Joitay, del fujimorismo, aunque a la señora Cordero la sacaron, ¿no? La expulsaron del fujimorismo. También es abogado de Kenji y también es abogado de Alberto Fujimori. Esta vez vamos a hablar de Alberto Fujimori porque va a tener que comparecer frente a la justicia chilena. ¿Por qué? Por el tema de las esterilizaciones forzadas. ¿Por qué? Porque se va a ampliar el cuaderno de extradición. Un caso en específico, precisamente por una de las muertes de este caso tan complejo y largo en el tiempo. Bienvenido, doctor Riera, a Exitosa. Muchas gracias por la invitación, señorita Karina. Muchas gracias por estar aquí. Dígame, ¿por qué están acudiendo a su defendido por el caso de las esterilizaciones? Bueno, en el caso concreto tenemos que tener claramente establecido que existen ya precedentes. 5 pronunciamientos fiscales que han determinado a lo largo del tiempo que no existía mérito para continuar con esta investigación. En el año 2012, el señor César San Martín, incluso uno de los máximos intérpretes y magistrados de este caso del Perú, sostuvo que no había mérito para continuar porque no existía nueva prueba. No obstante ello, recientemente, una fiscalía consideró que existía, pues a su entender, la necesidad de continuar con la investigación. Es por ello que se requiere al gobierno chileno la posibilidad de que se pueda ampliar la extradición, figura jurídica que de por sí no existe en este tratado. No obstante ello, el gobierno chileno ha solicitado que se programe esta declaración indagatoria del señor expresidente Alberto Fujimori y estaremos el día 19 con la intención de lograr demostrar que no existe mérito para continuar con esta causa. Pero usted me ha dicho que 5 veces esto se ha archivado, ¿no? Pero igual veces se ha abierto, es porque algún juez ha determinado que sí hay elementos. Ahora llega hasta Chile para precisamente que si hay suficientes indicios no quede impune. En realidad, yo considero que el pronunciamiento fiscal, igual nos guste o no nos guste, es válido, pero no se ajusta al principio de legalidad. No lo digo yo, incluso lo dicen también periodistas de enorme reputación. El señor Nicolás Lucar hace poco esclareció que en efecto de todo el proceso de esterilizaciones forzadas, mal llamado esterilizaciones forzadas, ya la Defensoría del Pueblo emitió un informe, el 69, por el cual se determinó finalmente que estos supuestos 300.000 afectados no fueron 300.000, sino fueron solamente 61 casos. Y sobre estos casos, aunque sea uno, no se debe determinar culpabilidades. Exactamente. ¿O no? Cualquier vida es valedera. Y ahí quisiera aterrizar un claro concepto que desarrolló el señor Lucar sobre este tema. ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó en el gobierno del señor Fujimori? De los 61 casos, 31 fueron, en realidad, atribuidos al gobierno del señor Toledo. Los demás se habrían realizado en los gobiernos del señor Fujimori, precisando también que se realizaron investigaciones sobre los médicos que habrían realizado una mala praxis. Entonces, la teoría por la cual se impulsa este caso, es decir, que existe una organización criminal, un aparato en la sombra para esterilizar a las personas, es en realidad equivocado. Lo que ha existido es un programa, en realidad, de orientación reproductiva y familiar con la intención de brindar alternativas de solución a mujeres. En el caso en concreto, por ejemplo, no se ha dicho, como sí lo ha dicho el señor Lucar, que se trataban de mujeres que tenían 4 hijos, ¿no? Más de 25 años, que tenían que pasar determinados consentimientos informados y también orientación psicológica. Entonces, la información que se ha vendido lamentablemente no ha sido la más objetiva, ¿no? ¿Y usted va a defender a Alberto Fujimori con lo que dice un periodista? Porque no. De verdad que va al fracaso, ¿eh? Porque los periodistas no somos abogados ni generamos jurisprudencia. Acá usted me dice que 5 veces se ha cerrado, 5 veces se ha abierto y ahora Chile está pidiendo la declaración para ver si es que se extiende el tema de la extradición, para ver si es que se le puede
encausar por este caso, ¿no? No lo digo yo, lo dice el señor Lucar, lo dice el señor Aldo Mariátegui, lo dice la periodista María Cecilia Villegas, que ha desarrollado un libro, un tratado, evidenciando en efecto que no existió el programa de esterilizaciones forzadas, sino un programa de capacitación y orientación reproductiva. No lo digo yo, lo dicen también 5 fiscales que han determinado incluso que no existía autoría inmediata. Lamentablemente un fiscal, porque tengo que decirlo en realidad, después de tanto tiempo ha considerado que existen indicios sin precisar cuál es. Voy a leerlo de manera detenida. Aquí las cosas se tienen que Alberto Fujimori, en su condición de expresidente ubicado en la cúspide del aparato del poder, bajo su mando resulta ser el máximo principal responsable de las lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas llevadas a cabo dentro del denominado Programa de Salud Reproductiva y Planificación. Nada más. Y por ese indicio se inicia el proceso. Yo recuerdo, esto se hace porque está el tema en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, y nos guste, no nos guste, le guste a usted, a ustedes, los que nos están viendo, llega y la Corte le dice, a ver, no, regresa a la justicia. Entonces, llega nuevamente, no, regresa a la justicia. Y entonces es por eso que se siguen abriendo estos casos. No, no existe ningún pronunciamiento relacionado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculado a este tema. Lo que existe en realidad es una investigación o una queja, es decir, se archiva y el caso finalmente se reabre porque la norma permite que un fiscal lo reabra cuando existe nueva prueba. Y la nueva prueba es la que acabo de leer del señor fiscal. Pero no ha ido a la Corte ninguno de estos casos. No, porque en realidad este caso se ha archivado. Y como tal, al estar archivado, no existe persecución penal. El señor Fujimori nunca ha sido investigado por este tema más que recientemente, en atención a lo pedido por el señor Landa, que es un fiscal por el cual impulsa el recurso de elevación de actuados, se determinó bajo su facultad que debía ampliarse la extradición. Entonces, lo que se está solicitando al gobierno chileno es que se aperture la posibilidad de que pueda ser investigado. Nosotros consideramos que ya existiendo pronunciamientos por los cuales hay archivos de fiscales, nos guste o no nos guste, como usted ha dicho, no corresponde continuar con la causa. No está en la Corte, porque en realidad cuando se cierra aquí todo, una instancia supranacional es la que ve precisamente este tipo de casos, ¿no? Pero bueno, mañana cruzaré su información con alguien Encantado. Sí, claro, con alguien que en realidad ve este tipo de casos, porque sí lo tienen pues estos organismos de derechos humanos, ¿no? Pero ¿cuál es el fastidio? Si hay que llegar hasta las últimas consecuencias. En realidad no hay ningún fastidio. Nosotros ejercemos una defensa representando los intereses y los derechos del señor Fujimori. Vea usted, hace poco se emitió un pronunciamiento fiscal por el cual la fiscal Marcelita Gutiérrez concluyó: con relación a la autoridad mediata por dominio de voluntad en aparatos, en consecuencia, a criterio de este despacho, en el presente caso no se configura autoridad mediata por dominio de organización. No se presenta de manera concurrente o cumulativa todos los requisitos exigidos para calificar actos investigados por crímenes de lesa humanidad. Podría seguir y me puedo demorar de verdad media hora más, pero si ya existen pronunciamientos, si la Fiscalía ya investigó, si la propia Defensoría del Pueblo determinó que no existen crímenes de lesa humanidad, e incluso la Contraloría, ¿por qué seguimos acá? Está bien, no estamos en desacuerdo con que se investigue, pero ya se investigó. Exponer a una persona de 84 años con enfermedades que se intensifican con el tiempo genera pues también un atentado a sus derechos fundamentales y es lo que estamos cuestionando el día de hoy. Esperemos que el día 19 el fiscal pueda pues sostener de manera clara los motivos por los cuales corresponde iniciar, porque si no estaría cometiendo pues en realidad una vulneración al principio de legalidad. Muy bien, entonces lo que se le ha pedido es que él vía Zoom de su testimonio. Un testimonio que lo ha dado un montón de veces. En realidad se mantiene siempre la posición con respecto a que el señor Fujimori no ha cometido ningún delito de lesa humanidad. Es claro, acabo de leerlo, no identificamos cuál es el aparato en la sombra. En realidad son médicos. Son médicos los que han desarrollado un programa de reproducción familiar con métodos naturales y quirúrgicos. Podríamos cuestionar cuando existe o no tal vez un aparato en la sombra, pero en el caso concreto no lo hay. Bajo esa tesis, ¿qué habrían realizado los médicos? Ya se investigó y en el caso concreto también los médicos fueron sancionados. Hay casos en los cuales usted podrá investigar que también han sido sancionados. Muy bien. Ahora pasemos a otros casos. Encantado. Ya, muy bien. Gracias. Usted es el abogado de Gustavo Cordero. Para los que no se acuerdan de Gustavo Cordero, es fujimorista, está suspendido hasta este momento, fue acusado de participar en el tema de espionaje, de estar ahí involucrado un poco en el gobierno de Pedro Castillo y sobre todo de ser un agresor de mujeres, ¿no? Ser pegalón, qué feo. ¿En qué ha quedado el tema?
Bueno, en realidad, hace poco tuvimos un debate en el Pleno, tuve la oportunidad de ejercer la defensa del señor Cordero, y el mensaje que yo quiero transmitir es el siguiente. No solo a mis dos hijos, a quien quiero tanto, sino a todos, en verdad. Debe prevalecer siempre el principio de presunción de inocencia. Lamentablemente existen medios de comunicación que contaminan la verdad. ¿Y por qué? En el caso en concreto, el señor Cordero se le acusó de haber cometido delitos de violencia contra la mujer. Yo expuse en el Congreso de la República, logramos archivar este caso, primera, segunda instancia, resolución que determina la eliminación de antecedentes. El señor no cometió ningún delito. Entonces, el cuestionamiento fue cuando yo me paré en el Congreso, fue decir, ¿por qué la Comisión de Ética no requirió al Ministerio Público si existía o no delito? Porque si estamos cuestionando una agresión contra la mujer, tendría que haber en todo caso una investigación. Se investigó. Entonces, finalmente, se archivó el caso. Por ende, el Congreso no es que haya blindado, el Congreso le dijo indirectamente a la Comisión de Ética, oiga, valore todo. Por eso ha regresado Ética. Esperamos que se logre confirmar ello, porque, verdad, el señor no cometió ningún delito. Muy bien, yo apuesto en creerles a las mujeres y además que en este país donde todo se vende y todo se compra, un poderoso puede hacer tantas cosas, así que veamos qué es lo que dice el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Hemos estado con el abogado el abogado Elio Riera, que es abogado pues de todos los personajes que le he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, señorita Karina, muy amable. Gracias, muy amable.